Hola mis hermanos del Discipulado Madelena, reciban un afectuoso saludo. Gracias por darme esta oportunidad de presentarles hoy el mensaje de la palabra de Dios. Espero hayan tenido un buen descanso en esta Semana Santa. Nosotros estuvimos viendo los últimos versículos del capítulo 3. Ya pasamos por el bautismo de Jesús. También vimos la genealogía de a dónde proviene o de la familia y el linaje de David, de a dónde procede Jesucristo. Y hoy entramos al capítulo 4. Vamos a empezar este capítulo 4 y es un hermoso tema. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13. Leo para ustedes, mis hermanos. Dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: ya que eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, haciendo subir, le mostró todos los reinos del mundo en una fracción de tiempo. Y le dijo el diablo: toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada, y al que quiero la doy, y será toda tuya si te postras y me adoras. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: ya que eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles dará encargo acerca de ti para que te guarden, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús respondió y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. Oremos, por favor. Padre eterno, Señor, gracias por esta palabra escrita, Señor. Gracias porque por tu gracia, por tu misericordia nos ha dejado el registro más confiable, la palabra profética más segura, que es tu palabra escrita, la misma boca de Dios. Gracias, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de exponer tu palabra, de llevar este mensaje a mis hermanos, siendo consciente de que se trata de tu palabra, y lo hago con temor y temblor delante de ti, Señor. Gracias, Señor, entrego este tiempo en tus buenas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a ver acerca de la tentación de Jesús. Cualquiera de nosotros, o al menos alguna persona que ha tenido contacto con las escrituras o que ha escuchado de una u de otra forma las escrituras, ha escuchado acerca de el famoso o la famosa narración de la tentación de Jesús. Y pues bueno, el día de hoy vamos a mirar este tema y no deja de sorprendernos y decir, bueno, dice el versículo 1, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán. Acordémonos que el Señor Jesús ya había sido bautizado, venía de hacer un evento glorioso que se trató del bautismo.
en obediencia y en cumplimiento a la ley, a la ley de Dios, a los profetas, a todo lo que se había anunciado, él se hizo bautizar también. Y vimos la genealogía. Ahora dice que he llevado por el Espíritu Santo al desierto. Esto pareciera un evento contradictorio. ¿Cómo es posible que el Señor, que el Espíritu Santo lo conduzca para que Él sea tentado? Aquí en este tema y en esta oportunidad, pues vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, empieza a ser parte de el ministerio y de la vida de Jesús. Cómo el Espíritu Santo empieza a manifestarse en este ministerio público de Jesús. Al ser llevado por el Espíritu al desierto, como les decía antes, esto pareciera algo contradictorio. ¿Cómo el Espíritu llevarlo al desierto para ser tentado? Pero los planes de Dios y los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. Hubo un momento donde el Señor, cuando iba camino a la cruz, Pedro trató de reconvenirlo y decirle: no te vaya a acontecer esto de que vaya a la cruz o que vaya a ser muerto. Y él, con unas palabras bien fuertes, le dice a Pedro: Pedro, apártate de mí, Satanás. Fueron palabras fuertes. Bueno, y si nosotros aquí en el Nuevo Testamento, con la vida de Jesús, lo vemos siendo tentado y dándonos ejemplo, la contraparte del Antiguo Testamento es Job. En Job capítulo 1, los versículos 1 al 12, dice que había un hombre íntegro en la tierra de Uz, que era un hombre fiel, un hombre íntegro en todo lo que hacía, un hombre que oraba al Señor, un hombre que mantenía una relación personal con el Señor. Él tenía 7 hijos y 3 hijas. Y dice que ellos continuamente o día a día ellos hacían sus celebraciones, sus banquetes. Y Job lo que hacía era, él presentaba ofrendas y presentaba holocaustos a Dios por el pecado de sus hijos. Decía él: por si en alguna cosa han ofendido a Dios. Pero sucedió algo. Yendo los hijos de Dios, dice que a la presencia de Dios entró también Satanás. Y él le dijo: ¿acaso Job sirve de balde? Y el Señor le permite a Satanás que él sea tentado, o que Satanás ponga su mano sobre la salud y sobre los bienes de Job. Entonces, ahí, mis hermanos, podemos encontrar que los propósitos de Dios son soberanos y no pueden ser estorbados. Esto fue algo duro para la vida de Job, que en su momento los amigos o los que hablaron con Job, sus interlocutores, de pronto no lo entendían, o la misma mujer de Job en su momento no entendió el propósito de Dios. Y por eso los propósitos y los planes de Dios no pueden ser estorbados. Y en este caso, así como pasó con la vida de Job, como el Señor permite que Satanás afecte su salud y acabe con sus bienes, inclusive con la vida de sus seres queridos, sus hijos, sus hijas. En esta ocasión tenemos al mismo Señor Jesucristo siendo tentado.
Dice acá en el versículo 1 que lleno del Espíritu Santo cuando regresó del Jordán después de ser bautizado, y era conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde el Espíritu Santo obviamente estaba haciendo presencia. Y después de 40 días el Señor tenía hambre. Entonces nosotros vamos a ver hoy estos 3 puntos o 3 dardos de Satanás a la vida de Jesús. El primer dardo de Satanás es en cuanto al estado en el que Jesús se encontraba en ese momento, en su naturaleza, en su humanidad. Obviamente dice acá el versículo 1, que él no comió nada en aquellos días, en aquellos 40 días, y terminados los cuales tuvo hambre. En la naturaleza humana de Jesucristo, en ese momento, lo que él sintió fue hambre. La debilidad en su cuerpo físico era el hambre, era alimentar su cuerpo. Entonces el diablo le dijo: ya que eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Lo cual el Señor en Deuteronomios capítulo 8, versículo 3, ahí citó una porción del Antiguo Testamento, diciendo que el Señor sustentó al pueblo de Israel con el maná del desierto. Pero ¿era importante lo del maná del desierto? Claro que era importante, pero el Señor más que eso quería era probar el corazón del pueblo de Israel, a ver cuál era su actitud. Si ellos iban realmente a confiar en Dios o iban a murmurar contra Dios, que realmente lo hicieron. Y el Señor les provee el maná del desierto, pero también Él les declara que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué era más importante para Jesucristo en esta ocasión? Hacer la voluntad de Dios el Padre. Por eso, ante este ofrecimiento y este dardo de Satanás, él contesta. Jesús le respondió: está escrito. No solo de pan vivirá el hombre. En este contraste con lo que acabamos de ver en Deuteronomios 8:3, que era lo más importante, que el pueblo de Israel pusiera su confianza en Dios, que Él no lo iba a dejar, porque efectivamente en estos 40 años dice que el calzado de su pie no se desgastó, y dice también que sus vestidos no se envejecieron en 40 años que duraron ellos dándole vuelta en el desierto. ¿Es algo imposible para el Señor? Obviamente no. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Así como Dios sustentó al pueblo y le dio la provisión del pan físico, pero sobre todo el pan espiritual. Es en esta ocasión cuando el Señor nos muestra a nosotros que en medio de una dificultad, el Señor nos proveerá. Él es nuestro Jiret, Él es nuestro proveedor. Ante esta primera dardo o primera manera de ser tentado por Satanás, el Señor cita las Escrituras. Satanás es un conocedor de las Escrituras, pero vemos al Señor Jesucristo presentando una apología a las Escrituras. Porque una cosa es saber Biblia y citar la Biblia para tentar. Otra cosa muy diferente es vivir la palabra de Dios. En este caso, el Señor Jesús está
realmente viviendo la palabra de Dios, porque se está sujetando a un plan divino, a un plan y a la voluntad de Dios el Padre. Ahora vemos el segundo dardo. Entonces, haciéndole subir, le mostró todos los reinos del mundo en una fracción de tiempo. Y le hizo la sugerencia. Y le dijo el diablo: toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada, y al que quiero la doy. Wow. Satanás es el príncipe del mundo de las tinieblas. Para nosotros no es ajeno. Nosotros tenemos que saber y ser consciente que Satanás es el príncipe de este mundo, que él ofrece fama, él ofrece dinero, él ofrece poder, soberbia, pero el Señor nos ofrece algo mejor. En este segundo dardo de Satanás, de los versículos 5 al 8, él le ofrece poder en cambio de adoración. Qué sutil es Satanás. Le estaba haciendo una propuesta al Señor de darle poder. Le estaba sugiriendo que él tenía la potestad de toda la gloria del mundo y se la entregaría si a cambio le rendía adoración. Y ahí el Señor en esta ocasión cita de Deuteronomios capítulo 6 versículo 13. Temor y servicio a Dios. ¿Qué es lo que dice? Y será tuya y te postrará, si te postras y me adoras. Pero mira el Señor cómo le responde. Jesús le dijo: está escrito, ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. Era lo que en esta ocasión al pueblo de Israel, y a mí me fascina este contraste, cómo el Señor estaba citando la ley y estaba citando versículos y escrituras del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 6:13 el Señor le estaba recordando al pueblo de Israel el temor reverente a Dios y el servicio a Dios, porque dice acá, respondiendo Jesús le dijo: está escrito. El Señor sabía la palabra, la tenía ahí en su mente y en su corazón. Ante el Señor tu Dios te postrarás y a Él solo servirás. En esta ocasión, el que le estaba diciendo al pueblo de Israel: el objeto de vuestra adoración debe ser Dios. Porque él que le prometió al pueblo de Israel: ustedes serán mi pueblo. Cuando el Señor hace un pacto con Abraham, le dice: yo seré tu Dios y vosotros seréis mi pueblo, generación de reyes y de sacerdotes. Y nosotros, Dios nos ha invitado a ser adoradores, a rendirle temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero también a servirle a rendirle a Dios un servicio de adoración en todo lo que hacemos. ¿Cómo hacemos el servicio para Dios? ¿Cómo lo hacemos y cuál es la actitud de nuestro corazón a la hora de servir al Señor? Y en el tercer dardo, mis hermanos, ¿qué dice? ¿Qué le ofrece Satanás? Versículo 9 en adelante. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo: ya que eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque está escrito: y sus ángeles serán encargados acerca de ti para que te guarden. ¡Wow! Miren este tercer dardo de Satanás. Satanás es grotesco, Satanás es también atrevido.
Y cita en esta ocasión el Salmo 91, versículos 11 y versículos 12, que dice que a sus ángeles mandará alrededor tuyo para que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra. Nosotros tenemos una protección y Satanás sabía que todo hijo de Dios tiene una protección, tiene un escudo, porque dice que el Señor es como un escudo a nuestro alrededor. Y le cita las escrituras de una manera atrevida y pues también sutil. Le dice, pero si está escrito que a sus ángeles mandará para que te cuiden, para que te guarden. Pero esa no es la intención. Obviamente, obviamente él no iba a morir, pero es un atentado de muerte, es una manera de que Satanás estaba buscando la muerte del Hijo de Dios, la muerte de aquel Cordero de Dios. Pero no era ni el momento, no era el tiempo de que el Señor muriera. Así como en una ocasión la élite judía querían hacerlo rey, que él fuera el político más famoso, que los librara de la esclavitud, que les trajera bienestar y lo querían hacer rey, pero el Señor huyó de esa fama porque no era el momento. Así también Satanás, de una manera temprana o de una manera anticipada, quería matar a Jesús. Aquí vemos un atentado que le quiere hacer Satanás para que él dice acá, entonces le dice que se tirara, que se echara abajo de allá échate de aquí abajo porque está escrito, que se botara desde el pináculo del templo. Y le cita las escrituras. Y en esta ocasión el Señor le cita Deuteronomios capítulo 6, versículo 16. No tentarás a Jehová. Volvemos otra vez a la escena del pueblo de Israel. El Señor quería mirar qué era lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Y el Señor también, nosotros que no somos mejores que la nación de Israel, Él quiere saber qué hay en nuestro corazón y cuál es nuestra actitud ante una circunstancia adversa, ante una circunstancia de prueba, de dificultad. Y el Señor le dice en Deuteronomios 6:16, no tentarás a Jehová, al Señor tu Dios. Él le quería dejar claro al pueblo de Israel. Y en esta ocasión de tentación, en este momento de tentación, el Señor le deja claro, versículo 12. Jesús respondió y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Muchos años atrás ya lo había dicho en Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios, porque fue eso lo que pasó en este paso por el desierto del pueblo de Israel. Ellos murmuraron ante Dios y tentaron, lo pusieron a prueba. A veces nosotros con nuestras actitudes desafiamos a Dios y queremos ser un poco más sabios y más ligeros o más sagaces que Dios. Y Él, conociendo nuestro corazón, aquí en este caso el Señor sabía cuál era la intención de Satanás. Y Él presenta esta escritura, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 13, y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. Tres dardos y tres maneras de cómo Satanás trató de seducir o de convencerlo, digámoslo de alguna manera, para que el Señor Jesucristo no hiciera esa obra que Dios el Padre le había enviado a hacer.
Él quería, por medio de esta tentación, pero esto también trae a nuestras vidas algo muy interesante que todos nosotros como creyentes, y en mi caso fui confrontado con esta palabra. El Señor es el mejor ejemplo de que podemos salir victoriosos de los momentos de tentación. Toda circunstancia difícil en la vida de un creyente puede fortalecerlo o puede fortalecernos si obedecemos a Dios y confiamos en sus cuidados. En Hebreos 4, versículo 15, Jesús es nuestro gran ejemplo como sumo sacerdote, tentado pero sin pecado. Entonces, cuando miraba esta escritura y preparaba este mensaje, mis hermanos, el Señor me ha confrontado. Si el Señor permitió en este episodio, en el ayuno, en el retiro de Jesús allí en el desierto, que les es llevado por el mismo Espíritu de Dios para cumplir un propósito divino y para que quedara registrado en su vida que es posible sacar buen provecho de la tentación. Miramos aquí en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. En este caso no era algo que se saliera del cuerpo y de la naturaleza de Jesús. Él no solamente tenía hambre, en 40 días de no probar bocado, también estaba cansado, también tenía sueño y estaba debilitado en su cuerpo, en su humanidad y en su cuerpo físico. Y acá el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Corintio, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Por eso aquí el Señor es nuestro más grande ejemplo. Dice: y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. El Señor Jesús fue un claro ejemplo de cómo Él soportó la tentación, cómo Él soportó la tentación y salió bien librado de la tentación, porque quería darle la gloria a Dios. Y aquí en Corintios el Señor dice que juntamente con la tentación el Señor nos proveerá, así como dice que después de que el diablo, dice, y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él hasta un tiempo oportuno. El Señor no permitirá que sobrepase los límites de la tentación, y Él nos dará las vías de escape para que podamos darle la gloria a Dios. Después de que el Señor Jesús soportó la tentación, dice que ángeles fueron enviados y le servían al Señor. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto fue lo que Satanás le quiso ofrecer: la arrogancia, los deseos de los ojos. Esto es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza caída y pecaminosa.
y no proviene de Dios el Padre, sino por el contrario, proviene de los deseos de nuestros ojos y de los deseos de nuestra carne. Esa tentación surge de las mismas pasiones pecaminosas que hay en nuestro cuerpo. Podemos mirar acá, miremos un momento en Santiago capítulo 1, versículo 13, que dice: nadie que es tentado diga, yo soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, el hecho de que Dios nos permita pasar por la prueba como pasó con Job, no quiere decir que Dios estaba poniendo a Job en una ocasión de que él cayera y quizás claudicara o renegara contra Dios. No. El Señor dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal. En Él no hay mal. Al contrario, Él es 3 veces exaltado en santidad. Dice la segunda parte del versículo 13 de Primera de Juan: ni Él tienta a nadie. En el caso de Job, no fue que el Señor lo haya puesto en ocasión una trampa para que él cayera, no. Y nos da la respuesta en la última parte del versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia, en contraste con lo que dice en Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que el mundo nos ofrece no proviene de Dios, proviene de los mismos apetitos de nuestra humana naturaleza caída y pecaminosa, que queremos ser adorados, queremos ser admirados, queremos ser reconocidos. Entonces es fácil a nuestros ojos codiciar. Es fácil también, nuestra carne es provocada por el pecado y por la vanagloria de la vida. Por eso en Hebreos, mis hermanos, capítulo 4, versículo 15, permítame buscarlo y leerlo para ustedes, mis hermanos. Hebreos 4:15, que dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso creo que este versículo nos confirma, nos afianza lo que pasó en el desierto con la tentación de Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido probado en todo según nuestra semejanza, excluido del pecado. Ahí está. Por eso este tema tan importante del día de hoy, la tentación de Jesús. 3 maneras o 3 dardos de cómo Satanás lo probó y él soportó la tentación y pasó la tentación y le dio la gloria a Dios. De esta forma quedamos nosotros sin excusas. El Señor nos ha provisto de poder, de amor y de dominio propio. No podemos decir que no se puede, porque en la naturaleza humana de Cristo, Él fue tentado. Y esta era una prueba de lo que iba a pasar de ahí en adelante en el ministerio y en la vida de Jesús. Fue probado, fue tentado, fue perseguido también, y Él soportó la tentación. Somos todos nosotros como iglesia y como cristianos a reconocer que en Cristo seremos más que victoriosos. Pero tener también en cuenta aquí en Primera de Juan 2:16 que todo lo que ofrece el mundo es un engaño, mis hermanos. Lo que
Satanás le ofreció a Jesús en el desierto no era más que unas artimañas de engaño. En Santiago 4:4, mis amados hermanos, Santiago 4:4, miremoslo por acá, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Porque todo el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y con esto concluyo. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Empezando por mi propia vida, hay una pregunta para que todos nosotros nos hagamos. ¿Queremos ser amigos del mundo o queremos ser amigos de Dios? Respondámosle a Dios en nuestro corazón esta pregunta. ¿Estamos acoplados y siguiendo los patrones de este mundo? ¿O queremos sujetarnos a los planes de Dios, aunque nos cueste? Aunque no sea lo mejor para nuestras vidas, aunque sea necesario que ese vaso frágil e inservible sea roto y creado en un vaso nuevo para darle la gloria a Dios. Esto era lo que Dios puso en mi corazón para exponerles a mis amados hermanos. Es posible soportar la tentación. Es posible salir beneficiados. Toda circunstancia difícil en la vida de un creyente puede terminar con un cristiano más fuerte, un cristiano más fortalecido y un cristiano más fuerte en su fe y en su creencia en Dios. Gracias, mis hermanos, por este tiempo. Espero verlos pronto para seguir hablando y compartiendo de estas verdades eternas. Quiero orar un momento. Padre eterno, gracias por esta tu palabra. Tú nos das las herramientas y nos das el ejemplo para que podamos soportar la tentación, porque después de haber soportado la tentación, recibiremos la corona de la vida a aquel que ha sido fiel a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti y un día recibiremos la corona de la vida si no desmayamos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hasta pronto nos reuniremos para compartir de estas verdades. Nos vemos pronto.